Bueno, bienvenidos a este último video que hicimos con las profes de los prácticos de prehistoria y arqueología. Este es un video que hicimos para darles la evolución de la evaluación número 2, con la idea de que ustedes puedan revisar sus trabajos, sus producciones, ver qué hicieron bien, qué hicieron mal, y que esto se constituya en una instancia de aprendizaje para ustedes, ¿sí? Pero antes de pasar a ver qué problemas hubo o qué esperábamos nosotras de esta evaluación, quería agradecerles en nombre mío, en nombre de las profes y en nombre de toda la cátedra, el compromiso, el gran compromiso que han asumido con el cursado de esta materia. Valoramos un montón que hayan estudiado en este contexto tan particular que les toca vivir. La mayoría de ustedes están en su primer año de universidad y realmente para nosotros y nosotras es muy importante que muchos lo hayan dado todo para poder seguir continuando, estudiando, y bueno, nada, realmente estamos muy felices, les agradecemos un montón el compromiso, la asistencia a las clases de consulta, la visualización de los videos, bueno, en definitiva, muy agradecidos con ustedes de que se hayan prendido en esta propuesta de dictado virtual. Además de eso, y que realmente es un agradecimiento muy sincero de nuestra parte, queríamos revisar algunas cuestiones acerca de la evaluación número 2, como les decía, así que vamos a ir viendo consigna por consigna cuáles fueron los errores generales para que vean ustedes también lo que esperábamos nosotras. Y les pido que vean el video hasta el final, porque al final del video hay una sorpresa para ustedes, una sorpresita chiquita, pero importante. Entonces, respecto a la consigna número 1, algunos problemas que hubo es que, obviamente, como en todos los videos estoy mirando la computadora, porque como ya les dije, las clases o estos videos los organizamos entre todas las profes. Bueno, volviendo a la consigna número 1, un gran problema que hubo es que por ahí se iban por las ramas hablando del concepto de jefatura, ¿sí? Y no desarrollaron la crítica al neoevolucionismo, que era lo importante de este trabajo de Nielsen. Entonces, solamente lo que hacían era puntear las críticas realizadas y sin desarrollo. Si bien en el trabajo, en las primeras páginas, se planteaban estas críticas, durante todo el trabajo el autor las desarrollaba, ¿sí? Entonces lo importante era que ustedes puedan como construir una crítica más avanzada que esa crítica escueta que estaba en las primeras páginas, ¿sí? La idea era que construyan críticas a través de todo el trabajo, y medio que en eso falló un poco la actividad porque, bueno, se quedaron muy en las primeras páginas. Lo mismo, desarrollaron mucho el concepto de jefatura y si bien es lo importante porque es lo que se critica, lo que nos interesaba rescatar a nosotras era justamente la crítica. Además de eso, muchos no especificaron por qué para Nielsen es importante construir categorías, modelos, tipologías y cómo estas permiten avanzar en las investigaciones. Y no desarrollaron tampoco la idea de él de que, bueno, que todas las tipologías y las categorías pueden convertirse tanto en una herramienta como en un obstáculo, que estas categorías y estas clasificaciones pueden ser descartadas o tienen que ser replanteadas a medida que uno avanza con las investigaciones, ¿sí? Eso era importante porque también nos ayudaba a cuestionar esta idea de jefatura o estas ideas del neoevolucionismo de categorías estáticas, ¿sí? Por eso nosotros hacíamos un poco de énfasis en por qué Nielsen hablaba así de las categorías y de las tipologías, que sirven, pero con límites y con crítica. Bien, respecto a la consigna 2, bueno, dentro de todo, creo que lo entendieron bastante bien al trabajo de Blanton y colaboradores, que no es un texto del todo fácil. Por ahí hubo un par de cuestiones. Bueno, a algunos no les quedó del todo claro cuáles son las estrategias planteadas, ¿sí? Las estrategias planteadas son las exclusivistas y las de red, o las estrategias corporativas, ¿sí? Son esas dos, exclusivistas o de red o corporativas y corporativas. Entonces, algunos, por ejemplo, plantearon como estrategias la estrategia exclusivista y el sistema de bienes de prestigio. El sistema de bienes de prestigio forma parte de la estrategia exclusivista, pero no es una estrategia aparte dentro del modelo procesual dual que plantean Blanton y colaboradores, ¿sí? Me parece que ahí hubo como una confusión.
Y capaz que una falta de lectura también, porque si avanzaban un poco más en el texto, bueno, quedaba bien claro cuáles eran las dos estrategias planteadas. Al respecto también, otro problema que hubo, u otro error generalizado que observamos, es que en muchos casos señalaron conceptos y no los explicaron. Por ejemplo, código cognitivo o estilo internacional. Son conceptos súper importantes, aplicables a este contexto o a estas estrategias, no son conceptos generales que usamos todo el tiempo. Entonces, como son tan exclusivos y tan importantes para estas estrategias, era necesario explicarlos y también servían para explicar el rol del código cognitivo, del estilo internacional, dentro de las estrategias planteadas por Blanton y colaboradores. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, cuando trabajan con esos conceptos o cuando nombran esos conceptos tan específicos, es importante que los especifiquen en la respuesta. ¿Sí? Por más que nosotras, que somos las que los evaluamos, los leemos, el escrito tiene que ser algo que cierre, digamos, ¿sí? Que esté todo explicado y que no queden dudas acerca de si realmente entendieron qué es eso o no. Bien. Este otro error que encontramos, que por ejemplo mencionaron las estrategias y se olvidaron de partes súper importantes, como por ejemplo en manos de quién está el poder en cada una de estas estrategias, o se olvidaron por ejemplo de poner la importancia del sistema de bienes de prestigio, ¿sí? Cosas que eran como súper importantes y que creo que en el video de la profe Andrea y que en las clases de consulta hicimos mucho énfasis en eso. Bueno, faltaron cosas muy, muy importantes que serían las características de estas dos estrategias. Bueno, la mayoría de ustedes puso que no necesariamente son estrategias excluyentes, sino que suelen convivir, pero que una tiene más preeminencia que la otra. Eso está buenísimo que lo hayan entendido. Y otro problema que hubo con esta respuesta es que faltaron ejemplos para explicar las estrategias económicas y políticas. ¿Sí? Faltaron ejemplos que le den sustento a esto que estaban planteando los autores y las autoras. Me parece que hay mujeres en el texto, ya me olvidé, pero por las dudas, las autoras también. Entonces, faltaron ejemplos, que los ejemplos ustedes tenían en el trabajo, tenían en el video que les hizo Andrea, pero también tenían ejemplos de clase, de los teóricos que estuvieron viendo, que era importante que estén en este trabajo, ¿sí? En estas respuestas. Porque si no, ¿cómo sustentamos arqueológicamente todas estas ideas? Acuérdense que estamos en la parte en la cátedra de arqueología, en la materia de arqueología, entonces es súper importante poder sostener estos conceptos, estas ideas, estas categorías, estos modelos a través de la evidencia arqueológica. Bien, bueno, pero más allá de eso, realmente bastante bien todos, felicitamos también. Bueno, respecto a la consigna 3, acá ya se vaguearon un poco, me parece. Como eran más fáciles estos trabajos, según lo que nos dijeron en las clases de consulta. En muchos casos copiaron y pegaron la idea de memoria de Sarankin y Salerno, y no era la idea. También la idea de memoria que ellos construyen no está plasmada en un párrafo, sino que se constituye a través de las páginas del trabajo, le van agregando datos acerca de qué es la memoria, ¿sí? Datos, ideas. Ahí se quedaron muchos muy en un par de frases o párrafos, y la idea era que construyan una idea un poco más amplia, que cuestionen también si querían esa idea de memoria. Pero bueno, muchos se quedaron ahí. Y tampoco, por ahí no lograron ver cómo los autores desarrollan o aplican esa idea de memoria en su trabajo. ¿Sí? Asimismo, en muchos casos no mencionaron las ideas de Sarankin y Salerno, no las ideas, los objetivos de Sarankin y Salerno, perdón, que era parte de la consigna eso. Otro problema que hubo es que, este está relacionado con la consigna número 2, cuando yo les decía recién que hay conceptos que tienen que estar aclarados sí o sí. Por ejemplo, acá cuando hablan de otros lugares y no ponen qué eran los otros lugares, y esto es importante porque ¿qué definen los autores por otros lugares? ¿Sí? Les repito, nosotras como profes que leemos los trabajos como ustedes sí sabemos lo que es otro lugar.
para los autores, pero eso es importante, son categorías que tienen que estar sí o sí especificadas en el trabajo que ustedes hacen. Y otra cuestión que era muy importante, sobre todo por la materia que están cursando, es muchos, la mayoría diría yo, no especificaron el rol de la materialidad en la construcción de la memoria o en la memoria, ¿sí? Entonces, en este trabajo es súper importante ver el rol que ocupa esa materialidad en tanto la construcción y la reconstrucción de la memoria como en el rescate de la historia no oficial, ¿sí? El rescate de una historia que quedó subsumida o perdida bajo el peso de la historia oficial y que hoy, gracias a un montón de trabajos desde múltiples disciplinas, pero dentro de las que se incluye la arqueología, está pudiendo cuestionarse esa historia oficial, ¿sí? Entonces era muy, muy importante que destaquen ese papel de la materialidad, ¿sí? Porque aparte también desde eso es que los autores trabajan. Bien, respecto a la consigna 4, bueno, no hubo muchos problemas, al igual que el trabajo de Sarankin y Salerno, era de bastante fácil lectura. Realmente a nosotros este trabajo nos resulta muy interesante, se plantean un montón de categorías, bueno, ustedes lo vieron, pero un montón de categorías importantes, pero también es un trabajo que nos lleva a cuestionar muchas cosas acerca de nuestro trabajo, acerca del rol del Estado, incluso acerca de nuestro desempeño como turistas, ¿no? ¿No les pareció eso? Entonces, bueno, es un trabajo súper lindo, pero si bien no hubo mayores problemas, digamos, sí faltó desarrollar un poco la perspectiva sobre patrimonio cultural. O sea, primero, ¿cuál era la definición que los autores... Porque, por ejemplo, algunos pusieron, los autores critican la idea de patrimonio. ¿Cuál es la idea de patrimonio que ellos critican? ¿Sí? Después, ¿cuál es la perspectiva acerca del patrimonio que tienen las comunidades originarias? Eso faltó bastante. Otra cosa que faltó es que el tema acerca de la responsabilidad social de los arqueólogos y las arqueólogas, ¿sí? Este debate que estaba súper interesante en el trabajo y que también era transversal a todo el trabajo, falló un poquito, ¿sí? Faltó en varios prácticos, en varias evaluaciones, esta idea de la responsabilidad social de los y las arqueólogas. Y otra cuestión que fue llamativa y nos desilusionó un poco es que muchos no dieron su opinión, muchos y muchas no dieron su opinión, y que para nosotros era re importante. ¿Y por qué es súper importante? Primero, porque es la forma de ver que el texto haya tenido efecto en ustedes, y segundo, porque está bueno que puedan empezar a emitir sus puntos de vista, ¿sí? En base a la crítica a los trabajos. Si bien muchos no pusieron las opiniones, hubo algunas devoluciones que fueron muy lindas para nosotros. Bueno, si puedo, son medias largas, si puedo se las dejo acá en el video, pero por ejemplo uno de sus compañeros retomó una frase hermosa, que es una frase de una canción y que dice: venderé la última tierrita de colores, cansado de ser la diversión para turistas. Y en base a esa frase también cuestionó la idea de patrimonio y intentó pensar en cómo se deben sentir las comunidades originarias respecto al uso de su patrimonio para turismo. Bueno, otra persona se cuestionó un poco cómo hay representaciones hegemónicas acerca de los grupos que por ahí no nos cuestionamos, ¿sí? Y cuando hablamos de, bueno, pero ahora hay multiculturalidad o ahora se están reconociendo ciertas identidades, que en realidad eso muchas veces esconde un montón de otras intenciones relacionadas con el control o relacionadas con la explotación turística o relacionada con la expropiación de tierras, ¿sí? Entonces uno de ustedes hizo una reflexión personal en torno a eso y nos pareció buenísimo también. Hubo varios y varias también que hicieron mención a su recorrido a museos, por ejemplo el Museo Roxen, bueno,
hubo varios que lo nombraron y cómo habían sido interpelados en ese momento, por ejemplo, por los restos humanos, que está buenísimo esto acá, y que hoy le puedan dar como un trasfondo más teórico a eso que les pasó en ese momento. Y bueno, después también hubo una reflexión muy buena de acerca de la dificultad de uno de sus compañeros, me parece que era compañero, acerca de su dificultad para poder hablar en el lugar de los pueblos originarios, o sea, para ponerse en el lugar, para poder hablar como en defensa de los pueblos originarios, la dificultad que a él le llevaba a hacer, que esta persona le acarreaba a ponerse en el lugar de los pueblos originarios, en el sentido de no querer hablar de ellos como desde la academia o algo así. Y bueno, y se puso a pensar esta persona en lo difícil que debe ser vivir en un territorio y en un lugar que está constantemente siendo ultrajado por un Estado que lastima y mata. La verdad que es una reflexión muy linda, me cuesta explicárselas, y aparte porque es muy personal, pero bueno, fue muy buena. En base a esto, creo que más o menos ya está, ya me excedí de tiempo, las profes me dijeron que haga un video de 10 minutos, ya voy como 18, les pido disculpas, pero antes de dejarle el videito final, les recuerdo que quienes aprobaron, que no hace falta mañana que hagan el recuperatorio, si ustedes no quieren, pero les recuerdo que los temas que no se evalúan pasan al final. No, les recuerdo que los temas que no se evalúan pasan al final, así que bueno, nada, ya se los venimos aconsejando desde el principio que hagan los prácticos, así después no se les amontona tanto. Bueno, gracias, desde el principio que les agradezco, desde el principio de este video, les vuelvo a agradecer su compromiso, su estar ahí, les mandamos un cariño súper grande y bueno, esperemos que sigan la carrera y que en algún momento nos podamos cruzar. Los dejo con el videito. Bueno, hola, mi nombre es Félix Acuto, yo soy uno de los compiladores del libro Patrimonio y Pueblos Originarios, Patrimonio de los Pueblos Originarios, que agradezco a la materia que lo incluyó en la bibliografía y me han mandado algunos de sus comentarios y reflexiones sobre el mismo. La verdad que también les agradezco a los estudiantes y las estudiantes que hicieron esto, porque son aportes muy interesantes también para leer. Y bueno, el libro trata de que empezar a poner otras voces en la arqueología, que otros saberes. Es muy importante, creo, que para que nosotros podamos aprender más del pasado, incorporar esos saberes no occidentales, no científicos, que por muchos años no se les prestó atención. Y creo que bueno, las futuras generaciones deberán hacer un trabajo intenso para cambiar muchos aspectos de la arqueología. No den las cosas por sentado. Un consejo que se puede dar es ese: cuando escuchen interpretaciones que se repiten y se repiten, cuestiónenlas, ¿no? Hay como palabras santas que parece que no se pueden desafiar, y lo interesante para avanzar en el conocimiento es buscar formas alternativas de aprender, cuestionar las interpretaciones que se han asentado, las explicaciones sobre el pasado, transformar nuestros equipos de investigación, hacerlos menos jerárquicos, más interculturales, más horizontales, hacerlos más reflexivos también. Evitemos que los estudiantes solamente investiguen un objeto, las lascas, la cerámica, y también se incorporen en el proceso reflexivo y la interpretación del pasado desde el comienzo. Así que bueno, es bueno que estas nuevas generaciones empiecen a seguir tratando de cambiar las cosas, aunque a veces es difícil, pero se puede. Y creo que incorporar nuevas voces es una de las maneras. Así que bueno, muchas gracias y espero estar en contacto.